¿Tienes un espumador de leche? Pues este vídeo te interesa, porque te voy a mostrar un montón de ideas para que puedas sacarle partido. Bienvenidos a Cuídate y Mejora. Un espumador de leche es un pequeño dispositivo que se utiliza para crear espuma en la leche. Es un gadget muy práctico y es muy fácil de usar. Convierte la leche en una deliciosa y cremosa espuma. Es especialmente útil para los amantes del café y los baristas caseros, que quieren añadir un toque especial a sus bebidas, como un cappuccino o un latte. Pero quizás no sabes que su uso no se limita solo a la preparación de bebidas calientes. También se le pueden dar muchos otros usos. Y hoy voy a mostraros algunos de ellos. Como sigo un estilo de vida keto o bajo en carbohidratos, todo lo que os voy a mostrar hoy será para este tipo de dieta, pero estoy segura de que casi todas las recetas se pueden utilizar en cualquier tipo de dieta. Lo primero que necesitamos es un buen espumador de leche. Yo tuve varios, el de IKEA, algunos comprados en bazares chinos, pero no tenían potencia y no obtenía buenos resultados. Hace un par de años compré este en Amazon y el resultado es extraordinario, porque lo uso muchísimo y está como nuevo. Funciona con un par de pilas AA y cuando empieza a perder potencia se las cambio. En Amazon hay muchos, pero yo os hablo del que tengo y conozco, que además es muy económico. Os dejo el enlace en la descripción. Es muy fácil de limpiar. La mayoría de las veces con ponerlo bajo el grifo ya está limpio. Pero si se ha quedado algo de alimento, lo que mejor me funciona es batir un poco de agua con él. Y si está muy sucio, le añado una gota de detergente para vajillas. La parte de la varilla sí que la limpio con un estropajo y queda perfecto. Pues vamos ya con las ideas para sacarle partido al espumador de leche. Empezamos con el café bulletproof o café a prueba de balas, que es muy típico de tomar en una dieta keto y te da un chute de energía. Yo empiezo poniendo café caliente en una jarra de acero inoxidable, porque así no se enfría. Procurad que no esté llena de todo. Para utilizar el espumador siempre vais a necesitar tener bastante espacio en el recipiente que vais a batir. Le añado una cucharita de aceite de coco, una cucharita de mantequilla, un poco de canela en polvo y a mí me gusta añadirle una cucharada de colágeno hidrolizado en polvo. Lo batimos unos 30 o 45 segundos hasta que esté bien cremoso. Como veis al batir, el líquido sube, por eso es tan importante que utilicéis un recipiente con suficiente espacio. Y una vez que se han integrado bien todos los ingredientes y nos queda muy cremoso, lo paso a la taza en la que lo voy a tomar. Para que no se enfríe rápidamente el café, tengo la taza con agua caliente. La vacío y ahora vierto el café. Lo espolvoreo con un poco de canela en polvo y mirad qué espumoso queda. Está riquísimo. Es un desayuno perfecto y os da un subidón de energía para toda la mañana. Batir huevos. Si vais a hacer una tortilla francesa o omelette o unos huevos revueltos, esta es la manera más rápida de batirlos y además os va a quedar una tortilla súper esponjosa. Batidos de proteínas. Si estás cansado de agitar el vaso para hacer tus batidos de proteínas, esta es la solución ideal y además os va a quedar un batido con una textura homogénea.
y perfectamente disuelto. En este caso estoy utilizando un batido de proteínas cremoso y, como veis, queda con una textura maravillosa. Merengue. Pues para un antojo podéis hacer una ración individual de merengue. Ponéis una clara y unas gotas de limón en un cuenco hondo y lo vais batiendo hasta que se obtenga punto de nieve. Podéis añadir un poco de vuestro endulzante favorito y tras unos minutos tenéis una racioncita de un rico merengue. Hoy se lo voy a poner a un batido de proteínas de sabor café. Espolvoreo un poco de canela y listo. También podemos ponerlo con unos frutos rojos, por ejemplo. Nata montada. Podemos montar una pequeña cantidad de nata para un antojo rápido. Necesitamos un recipiente bien hondo. Ponemos nata para montar. Ponemos en marcha nuestro espumador y poco a poco irá montando. Añadimos un poco de nuestro endulzante favorito y listo para comer. Es ideal con unas fresas o con unos frutos rojos. Mahonesa. También podemos hacer una pequeña cantidad de mahonesa si nos vemos en un apuro o una necesidad. Ponemos un huevo, un poco de vinagre o de limón según vuestra costumbre, un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra y batimos. En el caso de la mahonesa tenemos que estar unos minutos para que ligue bien y emulsione. Así que esta receta os la recomiendo solo si tenéis necesidad de una pequeña cantidad rápida, no queréis hacer mucho. Y no queréis sacar, por ejemplo, la batidora de brazo o no disponéis de ella en esos momentos. Le he añadido un poquito más de aceite, pero no lo he grabado. No queda demasiado espesa, pero de sabor está muy rica. Y la podemos conservar en la nevera. Como ya la he hecho previamente en un pequeño frasco de cristal, la tapo, la cierro y ya está lista para usar. Salsa vinagreta. Esta es una de mis recetas favoritas porque sale genial. Hay muchas maneras de hacer una vinagreta y os voy a mostrar cómo me gusta a mí. Voy a poner en un vaso aceite de oliva virgen extra, un poco de vinagre de sidra de manzana, una pizca de sal, un poco de cebolla en polvo que le va a dar un gusto buenísimo y perejil picado. Tengo un vídeo con 8 maneras de conservar el perejil que os recomiendo porque así vais a tener siempre perejil preparado para vuestras recetas y hecho por vosotros. Os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Lo batimos con nuestro espumador y en un momento obtenemos una vinagreta bien cremosa, ideal para aderezar ensaladas y platos fríos. En esta ocasión se lo voy a poner sobre unos huevos cocidos y unas aceitunas
y nos queda una ensalada fresca y riquísima, llena de sabor. Otra idea es hacer un postre cremoso súper rápido. Ponemos en una taza o un cuenco hondo un poco de queso crema, nata para montar y edulcorante. Lo vamos batiendo durante 1 o 2 minutos hasta que espese completamente. Llegará un momento en que el batidor ya no se va a poder mover. En ese momento podemos añadirle para darle sabor. Por ejemplo, a mí me encanta añadirle sésamo tostado y molido. Ahí ya lo revuelvo con una cuchara porque el batidor no puede con ello de lo cremoso que queda. Finalmente espolvoreo con un poquito de canela y tengo un postre riquísimo hecho en 3 minutos. Postre cremoso de chocolate. Se hace prácticamente igual que el anterior. Ponemos una cucharita abundante de queso crema, un poquito de nata para montar, 2 cucharitas de cacao en polvo sin azúcar y el edulcorante que prefiráis. Lo vamos a batir muy bien. Y al igual que el anterior, nos va a quedar una textura espesa y muy cremosa. Voy a terminar con otros 3 usos que no son específicos para ninguna dieta. Es ideal para disolver el Colacao o el Nesquik incluso en leche fría. No os va a quedar ningún grumito. Recordad siempre utilizar un recipiente, una taza, un cuenco suficientemente hondo si no queréis echar a perder la cocina. Si sois amantes del té matcha, lo va a disolver perfectamente sin necesidad de usar el de bambú. Y finalmente, otro uso muy práctico es utilizarlo para disolver medicamentos que vienen en sobre. En unos segundos los tendréis perfectamente disueltos. Me encantaría que me dijerais qué os han parecido estas ideas, para qué lo usáis vosotros o si conocéis algún otro uso del que yo no os haya hablado. Dejadme un comentario porque además enriquecéis con vuestras ideas a toda la comunidad de Cuídate y Mejora. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.